El paso de la inspiración del proyecto ya a la ejecución en términos narrativos y el encuentro con las personas o personajes que forman la historia se dio a lo largo de algunos años de investigación y de trabajo de campo y de buscar específicamente a las personas que mejor contasen la historia de las culturas que se cuentan en esta película. Desde el 2011 a mí me presentan el storyboard de los 3 personajes y David me empieza a contar todo sobre la película y me llamó mucho la atención porque me parecía fascinante esa manera de unir a estos 3 personajes para contar una misma historia, ¿no? Y al final es todo ese misticismo que tiene México en sí. Fue un proyecto que, escuchándolo sobre todo, vi esa necesidad como de gritar y no de hablar, ¿sabes? Entonces desde ahí viene como la esencia que nos dio como todo el camino posterior. Mi objetivo en esta parte del documental es seguir a Arturo. Creo que fue intuición de transmitir en cámara lo que estaba sucediendo. No fue hasta el momento que lo vi terminado en pantalla grande que entendí todo lo que me habían dicho por 4 años. Toda esa narrativa, todo eso que me contaban, todas las historias de Rulfo, todas las historias del abuelo de David, todas las historias que yo grabé y conocí de Kena, me hicieron sentido. No estamos en búsqueda tal vez de algo específico, pero sí estamos como tratando de retratar lo más fiel y de acuerdo a lo que vemos, lo más ilustrativo posible de alguna forma, ¿no? El principal reto del proceso de montaje fue el elegir el contenido y el footage más adecuado para contar la historia que queríamos contar. Entonces teníamos aproximadamente 120 horas de grabación total que había que reducir a 99 minutos en aras de poder contar lo que en la esencia dramática del trayecto de los personajes requería y sobre todo la unión de estos. Se ve como ha habido una evolución de cámaras, de formatos, y ahora la chamba mía es que no se note, que lo acompañe la historia y que al final creas que todo se hizo con la misma cámara en el mismo tiempo, tal cual, que no distraiga, ¿no? Que eso no sea un factor de distracción para que te saque de la historia de la película. En este proyecto fue donde encontré a las personas adecuadas para llevar un proyecto de esta índole. Y lo veo, yo en mi cabeza al menos, lo veo muy reflejado en la película, pues creo que esta película es muy valiosa para reconocerte, ¿no? El reto particular con Fiesta Nacional fue la magnitud del proyecto, los músicos implicados, que creo que nunca me había tocado dirigir un proyecto en el cual hubiera una dotación musical tan amplia. Es muy inusual en los documentales tener un nivel tan preciso de trabajo, tan minucioso, y creo que es una virtud de la película, que es un documental que yo diría como de la vieja guardia, aquellos documentales que sí exponen un gran tema. No es un documental propiamente de personajes, tiene muchos recursos y recursos que yo he visto un poco cada vez menos utilizados en el cine documental mexicano. El espectador va a encontrar una idea muy abstracta de qué es México. Y es tan abstracto que es rarísimo, porque se mezclan un montón de cosas: la vida, la muerte, la historia, la poesía, la religión,
La experiencia que me dio el haber visto Fiesta Nacional creo que fue una oportunidad de poder ver a México desde otros ojos. La manera en la que se viven ciertos ritos, tradiciones e incluso la vida cotidiana desde diferentes perspectivas. La intención con Fiesta Nacional es que nos haga hacernos muchas preguntas, que nos lleve a reflexiones sobre nuestro paso por la tierra, sobre lo que hemos recibido de generaciones anteriores, sobre cómo lo estamos ejecutando o qué estamos haciendo con el conocimiento que hemos recibido y cuál es el conocimiento que vamos a dejar en las siguientes generaciones. Creo que la van a disfrutar muchísimo porque lo que van a encontrar en ella es las verdaderas entrañas de México, el corazón de México representado por 3 personajes. Y lo más mágico de todo esto es que es el México de hoy. Esto existe hoy. Las personas que tengan la oportunidad de ver el documental van a encontrar una mirada muy honesta, mucho sincretismo sin duda, mucho de lo que somos como personas y somos como sociedad y somos como país. Creo que vamos a encontrar de alguna u otra forma una historia que pueda conectar con ya sea una experiencia personal o simplemente el hecho de alguna forma desmembrar el concepto de identidad y por qué somos como somos y cómo nos vemos y qué hacemos y por qué celebramos lo que celebramos, ¿no? Cómo somos como mexicanos y como raza, ¿no? Como cultura. Creo que lo que encontrará alguien que vea Fiesta Nacional es una celebración en donde todos cabemos y en donde todos estamos amorosamente invitados. Entonces, espero que quien la vea pueda encontrar en ella un espejo y una invitación a la fiesta.